Gracias una vez más a todos por sumarse a esta cita que tenemos todos los días jueves por la noche. Vaya conmigo a la escritura, a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, y vamos a estar analizando desde los versículos 1 al 17. Primera de Pedro 1, del 1 al 17. Y hemos titulado este mensaje Venciendo la adversidad fuera de control. Aquella adversidad que se ha salido de control, vamos a tratar de vencerla con la fuerza de Dios, con el poder de Dios y con su misericordia. Ya en otras ocasiones hemos analizado esta epístola, hemos hecho estudios completos que han durado varias semanas con respecto a estas epístolas del apóstol Pedro. Pero para que tengamos el marco histórico de esta, particularmente la primera epístola, él probablemente estaba en Roma cuando la gran persecución empezó bajo el emperador Nerón. Y por supuesto en esa persecución el apóstol Pedro fue ejecutado. En todo el imperio romano los cristianos fueron torturados y asesinados por su fe, y la iglesia de Jerusalén se esparció por todo el mundo mediterráneo. Y en esta persecución, por supuesto, salieron algunos grupos a diferentes zonas, así como lo vemos ahora. Hay diferentes grupos étnicos que se ven desplazados por la guerra, desplazados por cuestiones económicas, y esto le sucedió al pueblo de Israel cuando se vio acosado por el imperio romano. Es por eso que el apóstol Pedro inicia su carta con esa descripción. En el versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Él hace una descripción de hacia dónde habían salido corriendo los cristianos en este momento, y vemos cómo se había dispersado la iglesia. También todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito, aún la persecución, aún el azote, aún el señalamiento. Si la iglesia de Cristo no hubiera sido perseguida en Roma y no se hubiera dispersado, no hubiera alcanzado el territorio que necesitaba alcanzar. A veces las crisis nos hacen realizar nuestra dependencia de Dios y la oportunidad que tenemos de hacernos crecer. Para dar un ejemplo, estamos en este momento en El Salvador, y en la década del 80 al 90 en El Salvador se estuvo en una guerra civil muy sangrienta. Calculan entre 70 y 80 mil fallecidos en esos 10 años a consecuencia de la guerra. Y la gente estaba muy nerviosa, la gente no sabía si iban a salir a un lugar y de repente un coche bomba iba a explotar en ese lugar, o iba a haber un enfrentamiento entre las fuerzas subversivas y las fuerzas armadas, y era una zozobra la que se vivía en ese tiempo, aparte de las grandes secuelas económicas que estaba dejando esta guerra y lo difícil que era para los ciudadanos salir adelante. En esta época de dificultad en nuestro país, de acuerdo a nuestras estadísticas, fue cuando más iglesias se abrieron, fue cuando más las congregaciones crecieron, se duplicaron, se triplicaron, porque en medio de las circunstancias la gente realiza que tiene que buscar la presencia de Dios, y pasaron de unas decenas de iglesias a miles de iglesias, literalmente, de unas decenas de iglesias se superaron las 2000 iglesias en ese tiempo, únicamente en la denominación que representamos. Por supuesto que debieron haber muchas más. La gente en la desesperación busca a Dios. ¿Cómo quisiéramos no tener que llegar a una guerra civil o a una dispersión como estaba sucediendo en la iglesia cristiana en el tiempo del apóstol Pedro, para que pudiésemos crecer y estar dedicados a Dios y al servicio a Dios aún en momentos de paz? Pero bueno, los seres humanos somos así. Y esto es lo que sucedió en esta iglesia naciente. Todos estos cristianos expatriados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia estaban siendo perseguidos,
Y de esa manera es que la iglesia cristiana primitiva, se dice primitiva no por hablar algo mal o darles un mal adjetivo a ellos, sino que la iglesia era primitiva porque era la primera. Vemos cómo empezó a crecer no solo en tamaño, sino en poder del Espíritu Santo. Y esto a consecuencia de la persecución. Entonces vemos que la introducción nos dice mucho hacia dónde va orientada esta carta. Por supuesto, como hemos titulado este mensaje, Venciendo la adversidad fuera de control, ¿qué mejor ejemplo podemos encontrar en la Escritura si nosotros estamos luchando nuestra propia batalla? Puede ser que sea una batalla de persecución por ser cristianos o puede ser una batalla personal en cualquier área de nuestra vida. Versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí tenemos que observar, como lo hemos hecho en otras ocasiones, detenidamente las palabras que se usan y cómo se conforma la doctrina de la epístola. Elegidos según la presciencia. La presciencia no es que esté mal escrita esa palabra, sino que significa el conocimiento previo de Dios. Él lo sabe todo, sabe antes, sabe el después, sabe antes de que las cosas sucedan y cuáles van a ser las consecuencias después que sucedan. El Señor lo conoce todo. Entonces dice que estos hermanos que habían sido dispersados, habían sido elegidos de acuerdo al conocimiento previo de Dios, para que pudiesen hacer el trabajo que el Señor había delegado a hacer en esos tiempos de persecución en una situación difícil. Nosotros no sabemos qué generación nos tocó a nosotros vivir hasta que empecemos a vivir las circunstancias, y en ese momento el Señor sacará adelante a sus elegidos y va a decir, bueno, yo necesito una persona con este tipo de carácter para salir adelante en estas circunstancias, en esta parte del mundo, bajo esta presión. Y el Señor entonces elige a su pueblo y manda. Por ejemplo, no va a mandar el Señor a un lugar, a una persona que el Señor sabe que no va a rendir, porque entonces lo que vamos a hacer es destruir a esa persona y no vamos a lograr el objetivo. Hablando un poco acerca de esto, como los misioneros, por ejemplo, que hay ciertos misioneros que deciden irse al campo misionero en diferentes etapas. Y hay misioneros que de verdad se van a donde está poniendo en riesgo su vida, lugares a donde hay una persecución abierta y es muy peligroso estar ahí. Pero eso es lo que quieren hacer y el Señor los elige en su presciencia y los manda y logran hacer evangelismo, logran llevar almas para Cristo, logran abrir lugares de estudio bíblico, porque Dios en su misericordia así lo ha dicho. Y probablemente no manda a otros a esos lugares porque se mueren de miedo, o sencillamente se los come la cultura, o de alguna manera no logran cumplir el propósito. Entonces vemos que todos estos que habían salido corriendo y que estaban en estos lugares habían sido elegidos según la presciencia de Dios Padre. Otra cosa importante que debemos identificar en estos primeros versículos de esta epístola es la presencia de la Trinidad. Vemos cómo la doctrina de la Trinidad es subrayada en esta porción de la Escritura. Capítulo 1, del versículo del 1 al 17, vamos a darnos cuenta cómo las tres personas de la Trinidad son mencionadas en esta epístola. Y es importante que nosotros veamos esos pequeños detalles, porque a veces nos vamos a encontrar con personas que dicen que estamos locos y que nosotros creemos en tres dioses y que la iglesia cristiana es politeísta, porque creen en tres dioses. Tenemos que estar listos para poder defender y explicar la verdad de que es un solo Dios. Como dijimos en nuestra oración inicial, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu inteligencia, con todas tus fuerzas. Y es un solo Dios que se representa Él mismo en tres personas. Y aquí vemos la primera de ellas en el versículo 2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, número 1, en la santificación del Espíritu, y dice con E mayúscula Espíritu, número 2, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, número 3. Solo en ese versículo, versículo 2 del capítulo 1, está mencionada la Trinidad. Ahí está claro, eso es lo que el Señor quiere que sepamos.
Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Hasta ese punto que tenemos después de multiplicadas es a donde termina la salutación de la carta. En ese punto nos damos cuenta a quién va dirigida la carta, en qué condiciones están los destinatarios y a quién se apela en la carta, que es al Dios Padre en sus tres personas. Versículo 3. Entonces viene otra vez el apóstol y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Solo en esa línea ya se mencionaron a dos personas de la Trinidad, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí mete otra doctrina el apóstol Pedro, la resurrección de Cristo. Está hablando de un Cristo resucitado, de un Dios vivo. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu con E mayúscula de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son o son anunciadas por los que han predicado el Evangelio. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Vean cómo es vasta la manera en la que el apóstol maneja la doctrina de la Trinidad. Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Bueno, vamos a seguir analizando todo esto. Recuerden cuál es el enfoque de este mensaje o de este estudio, es vencer la adversidad que está fuera de control. Bueno, regresemos entonces al versículo 3, sí. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva. Quiere decir que habíamos estado muertos, porque nos ha ayudado a renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. A través de Cristo, como dicen los evangelios, Él es el precursor de los muertos, el primero que resucitó. Y nosotros iremos después en esa resurrección cuando nos toque y el Señor Jesucristo venga por nosotros. Pero dice aquí que todo ese plan de Cristo tiene un propósito y es darnos una herencia. Y esa herencia tiene algunas características: incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Son tres cosas y agrega una más diciendo al final, y reservada para nosotros. Es incorruptible y en el griego esta palabra significa que no se marchita. Es incontaminada, que en griego significa libre de contaminación, así como lo escuchamos. Y la palabra inmarcesible significa casi lo mismo, que tampoco se echa a perder, no se pudre, no se marchita. Entonces vemos que la herencia que ustedes y yo hemos obtenido por la misericordia de Dios a través de la fe en Jesucristo no se echa a perder, no tiene fecha de caducidad, no tengo que ir a renovarla como un documento de identidad,
sino que la herencia que el Señor ha dado está lista para el momento en que nosotros tengamos que redimirla. Y de esa manera dice, no se preocupen porque no se corrompe, no se contamina y no se marchita. Reservada en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes y yo no vamos a poder reclamar esta herencia en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a tocar enfrentar las adversidades, que nos va a tocar gestionar nuestras luchas y nuestras batallas. Eso lo vamos a tener que hacer aquí, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y teniendo en nuestra fe la conciencia de que la herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible está reservada para nosotros en los cielos. Entonces, aunque las batallas se pongan calientes, difíciles o bien fuertes en nuestro camino, nuestra esperanza siempre va a estar en Jesucristo. Nuestra esperanza va a estar en los cielos. Es ahí donde tenemos nuestro tesoro. Versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la herencia? Después que ya vimos la descripción de la herencia, el Señor nos dice aquí que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esa es nuestra herencia, para alcanzar la salvación. ¿Ven todo lo que estamos hablando acá? ¿Ven qué interesante se pone esto? Porque Dios nos dice, tienen que luchar. Acuérdense a quién estaba dirigida la carta originalmente. Por supuesto, después la recibimos nosotros, pero al principio le está hablando a la iglesia perseguida, dispersa. A la iglesia que el imperio romano estaba de verdad persiguiendo con ganas de exterminarlos. Pero dice aquí que la herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible es ser guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Quiere decir al final de los tiempos. Quiere decir cuando Dios considere que ustedes y yo es tiempo que vayamos a su presencia. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué? Nos alegramos en alcanzar la salvación eterna a través de la fe en Jesucristo. ¿Ven cómo todos estos versículos están cargados de doctrina? Pura doctrina. Hasta ahorita el Señor no nos ha dicho van a pelear esta batalla de esta y esta manera, sino que nos está dando mucha doctrina, de manera que nosotros estemos cimentados en la fe. Y una vez cimentados en la fe y puestos los ojos en nuestra herencia y la oportunidad que el Señor nos ha dado de la salvación eterna, podamos pelear cualquier tipo de batallas que vamos a enfrentar aquí, sabiendo que el Señor no nos va a dejar solos. Entonces leemos versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, así dice el Señor, aunque ahora por un poco de tiempo. Él subraya esa parte, un poco, dice. Las pruebas, las batallas, las luchas no van a durar todo el tiempo, van a durar un tiempo determinado. Yo estoy seguro que a alguien se le está pasando por su cabeza esa lucha, esa batalla o ese problema que ya enfrentó desde hace unos 10 años o unos 15 años y dice esto no me parece que sea poco tiempo, pero realmente para Dios es poco tiempo. ¿Por qué? Porque Él lo está comparando no con nuestro tiempo de vida, con nuestro tiempo de juventud, lo está enfocando en el tiempo eterno de la vida que vamos a pasar con Él. Y para Él, 10 minutos en verdad que son, o 10 años en verdad que es muy poco. Entonces dice Él, tranquilos, si esto ya va a pasar, esto ya ustedes lo van a arreglar en cualquier momento. Así que no se preocupen, es un poco de tiempo y si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Estamos hablando con la iglesia expatriada. Para que sometida a prueba vuestra fe, y aquí tenemos que no perder la línea, por eso voy a repetir después esta porción completa, porque no hay que perder la línea. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿El qué va a ser hallado en alabanza, honra y gloria? La fe. Así que voy a leer despacio. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos con diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada la fe en 3 características una vez más: alabanza, gloria y honra,
cuando sea manifestado Jesucristo. Todavía no ha sido manifestado. Jesucristo será manifestado. En algún punto vendrá por la iglesia, vendrá por nosotros, y en ese tiempo nuestra fe, imagínense ustedes, hemos predicado acerca de esto por años. Esto está en la Escritura, y cada vez que alguien considera que puede compartir el Evangelio con alguna persona, no necesariamente un predicador, un pastor, sino cualquier persona que ame a Cristo y quiera que otras personas lleguen a Él, ha hablado a través de la salvación, ha hablado de la fe en el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros hemos hecho esto y se consuma el hecho de que viene Cristo por la iglesia, nos damos cuenta que vamos a entrar a prorrumpir, como dicen unas palabras por ahí muy bíblicas, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor. Qué felices vamos a estar todos. Y una de las felicidades es poder compartir la eternidad con el Señor, el haberse llamado perdonados, redimidos, justificados y entrar a su presencia. Y otra de las cosas es que nos vamos a olvidar de las batallas, de las adversidades y los problemas que vamos a dejar en este mundo. Vamos a ir y gozarnos con el Señor. Entonces, dice que la primera parte es que mediante la fe hemos alcanzado salvación. Segunda parte es que se va a someter a prueba nuestra fe hasta ser hallada en alabanza, gloria y honra. Y sigamos leyendo: a quien amáis, versículo 8, sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. O sea, hay un fin acá. Después de haber armado todo esto, el apóstol dice: hay un fin en vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vuelve a hablar, así como lo dijimos en el versículo 5. Él está hablando acerca de la salvación por la fe. Qué importante es esto. Cuando nosotros estamos en batalla tratando de vencer la adversidad, nos damos cuenta que la doctrina bíblica va a ser nuestra firmeza. Nosotros vamos a tener puestos los pies en los cimientos de la doctrina bíblica. Vamos a confiar y a creer en nuestro Dios Trino. Vamos a entender que aunque estemos pasando situaciones complicadas, nuestra visión tiene que estar en nuestra fe inamovible para alcanzar la salvación eterna a través del Señor Jesucristo. Eso nos va a alimentar. Y la palabra dice que nuestra prueba vendrá por un poco de tiempo. Es decir, esto tiene un principio y tiene un final que va a suceder aquí en la tierra. Y después estaremos en la presencia de Dios. Y aunque no le hemos visto, esta generación no ha visto a Cristo, ha sentido a Cristo, ha predicado a Cristo, hemos conocido de Cristo, y la unción del Espíritu Santo que mora dentro de los creyentes nos ha hecho sentir la fuerza del amor de Cristo en nuestra vida. Sin embargo, físicamente ustedes y yo no le hemos visto. La generación previa a la venida de Cristo oraba hacia adelante. Ellos podían leer el libro de Isaías, capítulo 53, capítulo 66, y veían cómo la profecía era hacia adelante. Su fe estaba puesta hacia adelante. Luego estuvo esta generación que estuvo con Cristo esos 3 años y medio de su ministerio. Trabajaron con Él, lo vieron, han sido los únicos que lo han visto. Y ahora está nuestra generación. A diferencia de los profetas en el Antiguo Testamento, nosotros vemos hacia atrás, no vemos hacia adelante. Ellos esperaban el cumplimiento de la profecía. Nosotros vemos hacia atrás porque la profecía se cumplió en la persona de Cristo y decimos: allá atrás se cumplió la profecía. Y ahora, viendo hacia atrás, nos proyectamos en fe hacia adelante hasta obtener el mayor galardón que ha sido entregado a los creyentes, que es la salvación eterna, es poder estar en la presencia de Dios. ¿Y qué vamos a hacer cuando lleguemos ahí? Alabanza, gloria y honra a este Dios que hemos predicado y aquel a quien le hemos entregado nuestra vida. Aún no le veamos, o aunque no le veamos en este momento, os alegramos con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Es lo que hablo
hace un minuto, los profetas allá atrás, en la generación anterior a Cristo, indagaron, inquirieron, preguntaron, hablaron con Dios. Dios les reveló esa palabra acerca de la salvación que iba a venir más adelante, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Isaías 53, si usted quiere leer acerca de los sufrimientos de Cristo que recibieron como palabra estos hombres en el Antiguo Testamento. A estos, dice, se les reveló. ¿A quiénes? A los profetas antes de Cristo se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, para nuestra presente generación, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. ¿Quién le reveló a los profetas antiguos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, Oseas, Amós? ¿Quién les dio la revelación divina a estos profetas? Por supuesto que el Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo era quien les dictaba a estos profetas. Y entonces vemos que ellos administraban las cosas que ahora son anunciadas a nosotros a través de la predicación del Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Dice, los ángeles quisieran, voy a decir algo, la palabra del Señor así lo dice, Hebreos capítulo 1 y capítulo 2, usted lo puede leer, pero dice que los ángeles fueron creados para poder bendecir a la máxima creación de Dios, que eran los seres humanos. No es que el ser humano en su cuerpo y en su carne sea superior a los ángeles. La palabra lo deja bien claro y dice, fuimos hechos cuanto menor a los ángeles. Pero ellos fueron creados para poder servir a Dios y servir a los seres humanos, a la máxima creación, hasta que por supuesto hubo una revuelta ahí en el cielo y salen todos los demonios. Pero ese es otro punto de otro tema en otro estudio. Pero vemos que aquí dice, los ángeles quisieran mirar la bendición que ustedes y yo vamos a obtener de parte de Dios a través de la fe. Versículo 13, por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿A qué se refiere esto? A una parte de la vestimenta que se usaba en la época allá en Israel. Y era, por supuesto, ponerse el manto que ellos se ponían. Había una como una blusa larga o como un camisón, vaya, si quiere ponerlo largo hasta los tobillos, y luego iba una capa encima de eso, y para ajustar la capa, para que no arrastrar también el camisón, se ponían un cincho aquí más o menos en el centro del torso, y ahí pues ellos decían, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, cuando era ponerse el cincho y entonces hacer lo que tenían que hacer. Por eso dice, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando sea manifestado Jesucristo. Los ojos, ¿a dónde deben estar? En la prueba, en la desgracia, en la pérdida, en la separación. No, es cierto que eso nos está pasando y nos roba la paz y nos desenfoca de Cristo. Porque estamos viendo cómo resolvemos lo que tenemos por delante, la preocupación, la ansiedad, el temor y todas estas cosas, pero nuestra visión debe estar puesta en Cristo. Esto lo vamos a pasar y vamos a vencer la adversidad que aparentemente está fuera de control con la gracia del Señor. Entonces dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesús sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, es decir, antes de convertirnos, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso ya está difícil, dice uno, ¿verdad? ¿Cómo voy a ser tan santo como lo fue Jesús? Por supuesto que no vamos a llegar a esa medida. De hecho, una de las características del cristiano nacido de nuevo es que ha iniciado un proceso de santidad, una santidad progresiva. Vamos a ir nosotros creciendo en santidad. Es lo que debería ser en un cristiano que busca a Dios todos los días, que lee su palabra, que lo busca en oración, es que hay una santidad progresiva. Sin embargo, no lo vamos a terminar aquí. Eso lo vamos a terminar
cuando estemos en la presencia de Dios, cuando ya todo esto haya terminado y este mundo corrupto deje de contaminarnos, vamos a estar en la presencia del Señor santos. Pero para acá lo que el Señor quiere decir con esto es que tratemos con todas nuestras fuerzas de vivir en santidad, en nuestras maneras, en nuestro estilo de vida, de manera que podamos ser buenos representantes del Señor en esta tierra. Versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esa es la recomendación. No, dije una mala palabra, no es recomendación, es la orden de Dios. Es lo que Dios nos exige, es lo que Dios espera de nosotros. Escrito está, sed santos porque yo soy santo. Quiere decir esto que nos vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para lograr la santidad. Versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ven que esto es una peregrinación, estamos aquí de paso únicamente. Bueno, vamos a ver algunos temas entonces haciendo la aplicación de esta porción que ya hemos analizado. Y nos damos cuenta que nos hacemos una pregunta. Creo que todos siempre en este mundo nos hacemos una pregunta. ¿Tienen los elegidos de Dios que sufrir según esa presciencia, el preconocimiento previo de Dios? Pues estos expatriados, si quiere verlos así, o somos nosotros hoy en día, somos apartados de los derechos como ciudadanos, una injusticia política, o somos apartados del amor de nuestros seres queridos, o somos apartados de las oportunidades de estudiar o de salir adelante, apartados de la salud, apartados de los amigos, apartados del amor fraternal, apartados de sus sueños personales por decisiones de otros. Todas estas cosas nos hacen hoy en día parecer los expatriados del Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia. Pero nosotros tenemos que luchar estas batallas, porque hay un plan divino para la iglesia de Cristo. Hemos sido perdonados, santificados y capacitados para ser fieles y obedecer a Dios. Rápidamente vamos a ver 4 pasos necesarios para vencer la adversidad. 4 pasos necesarios para vencer la adversidad. Paso 1. Creamos firmemente en mi herencia en el cielo. Si usted es un hijo de Dios, si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, si usted ha puesto su fe en Jesús, como lo vimos en esta porción llena de doctrina, yo tengo que estar seguro que tengo una herencia en el cielo. La actitud de Pablo cuando estaba a punto de partir y él sabía que iba a ser martirizado, se lo dijo a Timoteo. Él estaba entrenando a este joven para que este joven tuviera una vida espiritual y una vida ministerial bajo la unción del Espíritu. Segundo de Timoteo 4:8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo nos deja claro aquí de que él tenía la esperanza de recibir del Señor esa corona de justicia, y que está no solo reservada para él con todas las cosas y lo bueno que hizo en las manos del Espíritu Santo para llevarnos todo lo que nos llevó a conocer la palabra, el apóstol Pablo, sino que para todos los que aman su venida está reservada esa corona. Es de acuerdo a la herencia que tenemos en Cristo Jesús que nosotros encontramos esa herencia, esa corona incontaminada, incorruptible, inmarcesible, como lo explicamos hace un rato. La seguridad de nuestra garantía de la vida eterna en la resurrección de Jesucristo es evidente, está plasmada, científicamente comprobada. En cuanto usted se meta a cualquier sitio en internet, se va a dar cuenta que una de las cosas más comprobadas científicamente ha sido la resurrección de Cristo. Muchos han investigado, muchos han hecho documentales, muchos han hecho... De hecho, hay personas, científicos, que empezaron haciendo esa evaluación de la resurrección de Cristo y terminaron convertidos. Antes de empezar ese proyecto eran ateos y después se convirtieron al darse cuenta de que es irrefutable la verdad de la resurrección del Señor Jesús. Entonces tenemos todo esto, la seguridad de esa garantía de la vida eterna en la resurrección de Cristo. Y esto nos da evidencias que nos dan seguridad. Por supuesto, algunas de las cosas que han investigado es la tumba vacía, la presencia y la acción del Espíritu Santo hoy en día,
la salvación a través del perdón, o el perdón, a través de la fe y de la salvación eterna, la operación de los milagros, etc. Entonces vemos que el Señor nos exhorta, hay una exhortación de parte de Dios para que nosotros podamos obtener esa herencia, y hay beneficios en mi herencia eterna. El segundo punto que queremos compartir es que debemos creer en la necesidad de la purificación de mi fe y de mi confianza en Cristo Jesús. La contaminación de nuestra confianza en Dios a veces requiere purificación. Es por eso que a veces debemos ser probados. Es por eso que a veces, si no tenemos una prueba, no nos vamos a dar cuenta de cuán lejos habíamos llegado de la presencia de Dios, o de cuánto necesitamos refresh, como le hace usted a veces a los mensajes, o a su correo electrónico, o si usted está buscando algo en el buscador Google o en cualquier otro, le da refresh para ver qué más sale. Pues a veces nuestra fe tiene que dársele refresh, y Dios permite una prueba, Dios permite una dificultad para que nosotros le hagamos refresh y nos demos cuenta que a veces nuestra confianza en nosotros mismos ha crecido más que nuestra fe. Hay una confianza en nuestro ego, en nuestros méritos, en nuestras obras. Hay una confianza en la mediación de falsos cristos. También hay gente que pone la fuente de su fe en algunas personas que ya fallecieron y le oran o le piden o le rezan a los muertos o a los santos, o depende de la cultura religiosa que haya. La confianza en los sistemas humanos, en el cuello, en los amigos, en las conexiones, en todo esto nos hace alejarnos. La parte económica, política y social también, y todo esto va minando nuestra fuerza espiritual, que es la confianza que nosotros debemos tener en Dios. ¿Qué es confianza? Bueno, pues esa es la fe. Fe y confianza deben ir amarradas. No puede haber una confianza en Dios si no hay fe. Puede haber fe, pero puede no haber confianza. Hebreos capítulo 11, versículo 1, por supuesto, es el texto, es la clave en la cual podemos nosotros describir mejor la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es lo único que nos sostiene en medio de las circunstancias. Entonces estamos viendo que el punto número 1 es: creamos firmemente en mi herencia en el cielo. Nuestro punto número 2, creamos en la necesidad de la purificación de mi fe o confianza en Cristo. El punto número 3 es: creamos y vivamos en una vida de santidad, como lo vimos hace un momento. Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mientras estamos aquí, tenemos que dar razón de la santidad. Hay ánimo para soportar las circunstancias, ya que el pecado es una carga emocional y espiritual. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay respaldo en Dios en nuestro caminar. Por eso tenemos que arrancar, estar en el punto de partida de nuestro proceso de santidad, como lo hablamos hace un momento. Y el punto número 4 que debemos compartir es creer y vivir para servir a Dios. Creer y vivir para servir a Dios. Para ofrecer, la palabra de Dios le llama sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Es manera no de ofrecer un sacrificio en la cual tengo que flagelar mi cuerpo, sino el sacrificio de alabanza. Es reconocer que debo alabar a Dios con mis actitudes, debo alabar a Dios con mi estilo de vida, debo alabar a Dios con una relación personal con Él, y de esa manera empezar a vencer las adversidades. Si yo hago equipo con Jesús, si yo hago equipo con Dios y crezco y vivo para servirle y agradarle, tendré la suficiente fortaleza para soportar las diversas pruebas que van a venir, aunque sean por un poco de tiempo. Esto nos va a producir ánimo, porque vamos a ser útiles para Dios y también para los seres humanos.
También va a producir pensamientos ordenados, es decir, una línea de pensamiento para mi vida que en lugar de traerme tristeza, depresión o desánimo, me va a traer de verdad esperanza en Cristo. Y número 3, una voluntad férrea. Eso va a producir una voluntad férrea. Esas 3 cosas van a producirse cuando yo creo y vivo para servir al Señor. Así que ustedes y yo lo que tenemos que hacer es prepararnos para enfrentar las adversidades, tomando estas 4 recomendaciones que hoy hemos, y por supuesto habrán muchas más, muchas otras más, no solo son 4 recomendaciones, habrán muchas más que uno puede descubrir en la lectura y en el estudio de la palabra, pero son las que hemos resaltado en esta oportunidad para compartir con ustedes. Esperamos que ustedes y yo podamos exitosamente vencer la adversidad, aunque parezca que esta está fuera de control. Esperamos que ustedes y yo podamos juntos agarrarnos de la mano con el Señor Jesús y enfrentar lo que viene. Que aunque nos sintamos expatriados y dispersos en los lugares a donde estamos, verdaderamente tengamos clara cuál es la doctrina bíblica y creamos en Cristo. Y que esta prueba, esta dificultad, es nada más, como dice aquí, un poco de tiempo. Nuestra gran fe, nuestra gran esperanza está puesta en la salvación eterna. Si usted quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, si usted quiere ser parte de todo esto y entender, aplicar y ser en verdad instruido por Dios, acepte a Cristo como Salvador. Él le perdonará los pecados, Él le ofrecerá la vida eterna y todo esto que hemos aprendido en la primera parte de este estudio, cómo desmenuzamos esta porción de la Escritura. Toda esta doctrina será aplicada a usted cuando usted abra su corazón y reciba al Señor Jesús como Salvador. Así que le animo a que lo haga. Nosotros no podemos darle todo esto solo se lo da Dios, pero sí podemos acompañarle en una oración. Si usted quiere dar ese paso de fe, le invito a que lo haga ahí donde está y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, me arrepiento, perdóname. Reconozco que eres Dios y que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por darme esta oportunidad y por llenar los requisitos necesarios para poder ser llamado hijo de Dios. Gracias por esto, Señor. Gobierna mi vida y guíame en el nombre de Jesús. Amén.